Un día estemos todos juntos así siempre. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje que hemos dado lectura, en el libro de Éxodo, capítulo 30. Vamos a estudiar esta mañana los primeros 10 versículos. Éxodo capítulo 30. Hemos llegado ya a cubrir una buena sección del libro de Éxodo. Ya de aquí nos faltan 10 capítulos más y hemos venido aprendiendo juntos bastante en las últimas semanas, de manera más particular respecto del tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo ocupa una buena sección del libro de Éxodo. Si bien podríamos decir que la primera mitad del libro se enfoca en la liberación del pueblo del Señor, en el establecimiento de este pueblo, una vez que este pueblo ya es rescatado con un propósito. El propósito que corre a lo largo de todas las Escrituras, el restablecimiento de la comunión con Dios, con la humanidad, de manera especial con su pueblo. Eso fue lo que se perdió en el Edén y ahora nuestro Señor en su gracia emprende el plan de rescate por su pueblo. Así que en ese sentido, en el libro de Éxodo también se nos presenta el tabernáculo como este punto de comunión donde la presencia del Señor moraría con su pueblo. Y hemos dicho que esto es una figura, es una sombra de algo que va a llegar a su plenitud en la persona de Jesucristo. Cada uno de los elementos del tabernáculo, como hemos venido exponiendo hasta acá, igual el que veremos esta mañana, tiene un significado que traspasa la temporalidad para la que fue escrito. Y vamos a ver cuáles son las aplicaciones que tiene también para nuestra época. Así que estamos ahí en Éxodo capítulo 30. Solo voy a leer el versículo 1. Dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera, de acacia lo harás. Oremos. Padre eterno, venimos delante de ti agradecidos porque nos has permitido venir acá, aunque en nuestra ciudad es un día distinto. Probablemente muchos lo ocupan para el descanso, para el ocio, pero tú nos das el privilegio, Señor, la oportunidad de congregarnos una vez más. Gracias por los hermanos que están acá, aquellos que están en camino y quizá aquellos hermanos que por alguna situación física no pueden estar congregados esta mañana con nosotros aquí, pero están unidos en espíritu y muchos de ellos también siguiendo la transmisión por internet. Utiliza, Señor, esos medios, esos instrumentos como herramientas para que comuniquen tu mensaje, Señor. Ayúdame en mi debilidad, que seas tú, Señor, obrando a través de mis labios, de mis flaquezas, seas iluminándonos y abriendo nuestro entendimiento para que veamos en todo esto a Cristo y que seamos transformados. Señor, pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Nuestro Señor es un Dios muy bondadoso. La manera como Él se comunica con nosotros es una manera condescendiente. Eso quiere decir que Él tiene que bajar, y tiene que bajar, como diría en palabras del teólogo Juan Calvino, como muchas veces hace un padre con su bebé. Y tú has debido notar que es un lenguaje, una comunicación distinta. Tiene que condescender. Así que el Señor condesciende para con su pueblo en formas y maneras que Él pueda darse a conocer, revelarse.
Y como buen maestro, como buen pedagogo, nuestro Señor utiliza diferentes tipos de instrucciones. Utiliza no solamente el conocimiento teórico, sino que Él sabe muy bien que nosotros como seres humanos también aprendemos a través de los diferentes sentidos, viendo, pero también, como veremos en nuestro pasaje, oliendo. De hecho, hay experiencias sensoriales que nunca olvidamos. Un aroma, por ejemplo, que puede marcar una memoria de toda una vida. Ciertos aromas que tú recuerdas, puede ser el olor quizá a la casa de tus abuelos, o el aroma del pan caliente cuando llegabas quizá después de la escuela, listo para tu tecito, u otros olores, por ejemplo, el olor de estar en un hospital, que te hace sentir vulnerable, o incluso el perfume de alguien a quien amas profundamente. Sin darte cuenta, un simple aroma tiene el poder de traer a tu mente un mundo entero de significados. Así que nuestro Señor quiere utilizar también esto como un instrumento para que su pueblo grabe en su memoria, en su corazón, una verdad más profunda. Y eso tiene que ver con el incienso. Así que no solo pasa con los aromas que nosotros conocemos, sino que nuestro Señor utiliza también un aroma para poder enseñarle a su pueblo el sentido de la adoración y que se eleva como un aroma grato delante del Señor. Así que esto que veremos en esta mañana, especialmente en cuanto al altar del incienso, no es simplemente un accesorio más dentro del tabernáculo, no es que es solo un detalle decorativo. El aroma del incienso tiene un significado profundo y era parte esencial de la adoración, como también son los diferentes elementos que nuestro Señor nos ha dotado para la adoración cristiana. Y veremos que hay muchas implicaciones también para el pueblo del Señor en este tiempo. Así que con esto en mente, nuestro mensaje para esta mañana es el altar del incienso, un aroma agradable, un aroma grato al Señor, un olor fragante al Señor. Y nuestro bosquejo es bastante sencillo. Veremos en los versículos 1 al 5, vamos a ver un poco de la estructura del altar, el diseño que Dios establece respecto de este altar. En el versículo 6 veremos la ubicación del altar. Es Dios mismo que señala la posición que ocupará este mobiliario. Veremos también su función en los versículos 7 al 10, cuál es el propósito que tiene el altar dentro de la adoración. Y al final, como siempre lo hacemos en nuestras predicaciones, veremos cómo todo esto apunta a Jesucristo. Pero antes de entrar a observar y considerar el bosquejo que nosotros tenemos para esta mañana, es sumamente importante entender que el altar del incienso y el incienso quemándose, subiendo hacia los cielos, es un símbolo de la oración. Y esto no lo decimos simplemente porque querramos alegorizar o espiritualizar el texto, sino que veremos que la misma Escritura, nuestro mismo Señor, utiliza esto como un símbolo. Y esto nos ayudará a percibir mucho más claramente la seriedad y la profundidad de lo que nos está enseñando nuestro texto. Así que vamos a ver cómo la Biblia nos deja en claro que el incienso representaba las oraciones del pueblo. Un par de pasajes simplemente, empezando en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Salmo capítulo 141, versículo 2. Nota qué es lo que dice aquí el salmista en este versículo. Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso.
podemos irnos al Nuevo Testamento y ver cómo el mismo pueblo del Señor va entendiendo esta relación. Acompáñame al libro de Lucas, capítulo 1, versículos 8 al 11. Así dice la Escritura. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Nota que el pasaje nos muestra a Zacarías, que por cierto es el padre de Juan el Bautista, ofreciendo incienso en el templo. Mientras tanto, la multitud del pueblo estaba orando afuera. Así que puedes darte cuenta que ya existía una conexión en la mente del pueblo entre la oración y la ofrenda del incienso. Era justo en esa hora que el pueblo venía para orar, a la hora que se quemaba el incienso. Así que puedes notar ese simbolismo. Así como el incienso se está quemando y empieza a subir como olor fragante para el Señor, también las oraciones del pueblo empiezan a dirigirse hacia el Señor. Ese es el paralelismo. Yendo al final de las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 8, podemos ver nuevamente otra referencia al incienso y a las oraciones. Nota lo que está viendo el apóstol Juan en visión. Esto es en los cielos. Dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Pero dice algo más, para que te des cuenta que aquí no estamos queriendo hacer una conexión forzada. ¿Qué dice? Que son las oraciones de los santos. Y puedes ir un par de capítulos más allá, ahí en Apocalipsis todavía, el capítulo 8, el versículo 3 y 4 dice algo similar. Otro ángel vino entonces y se paró entre el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces la Biblia misma se explica, hace las conexiones entre ella. Es una de las doctrinas que nosotros vamos aprendiendo, que la Biblia se explica a sí misma. ¿Y qué nos está mostrando? Que el incienso estaba relacionado, así como sube a los cielos, con las oraciones del pueblo que también suben al Señor. Y tal como lo vemos en el pasaje incluso de Apocalipsis, especialmente el último, que tiene que ver con aquellos santos del Señor que habían sufrido, que estaban esperando la hora de la consumación y habían pasado persecuciones y muchos de ellos habían perdido sus vidas, podían sentirse insignificantes y marginados, pero lo que nos está diciendo aquí la palabra es: no se preocupen, déjenme decirles que sus oraciones están siendo llevadas a la misma presencia de Dios y son considerables, aceptables delante del Señor. Así que puedes darte cuenta de esa asociación, y eso es importante para que podamos explicar todo el pasaje. Esa asociación que Dios mismo establece y que el pueblo entendió entre el incienso y la oración. Con eso en mente, ahora sí vayamos a nuestro primer punto, que es la estructura del altar, el diseño que Dios establece, los versículos 1 al 5. Nota primero quién es el que toma la iniciativa. Este no es un detalle menor, es
Dios mismo quien dice harás. Es un imperativo. Dios ordena construir un altar. Este altar es único dentro del tabernáculo, pero recuerda que existe también otro altar, tiene otras dimensiones y otro propósito. Ese otro altar está en la parte del atrio, o lo que sería el patio del tabernáculo, que es el altar de bronce. Pero en ese altar lo que se hacía más bien era ofrecer sacrificios de expiación. Así que no vayas a confundirte, hay dos altares. Uno está afuera en el atrio, en la parte del patio, donde se están realizando sacrificios todos los días por expiación de los pecados del pueblo. Igual que las oraciones, uno en la mañana y otro ya al anochecer. Ya vimos eso en las exposiciones pasadas. Así que ahora tenemos otro altar que se encuentra en otra ubicación, veremos eso en el siguiente punto, pero ya no está en el atrio, sino está dentro de la tienda donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Nuestro texto resalta otros detalles de cómo debía ser construido. Nos da de hecho los materiales específicos. Al igual que otros elementos, como el mismo tabernáculo, estaba hecho de madera de acacia recubierta de oro. Podemos recordar un poquito que dijimos que la madera de acacia era un material que podía hallarse en esa región, y dentro de todos esos materiales era el más resistente, dentro de todo lo que implica un clima tan seco como es la región por donde estaba moviéndose el pueblo del Señor. Y no solamente mostraba su estabilidad, su durabilidad, sino que estaba recubierto de oro. El oro, que igual vimos en las exposiciones pasadas, es un material que representa pureza, que representa gloria y que representa majestad. Así que, al igual que el resto de los mobiliarios que están dentro de la tienda, donde está el lugar santo y santísimo, este mobiliario está comunicando también la realeza de quien habita en esta tienda, la majestad de la presencia de Dios. Eso es un poco en cuanto a los materiales. Además, se nos dan dimensiones exactas de cómo debía ser construida, que era un mobiliario más pequeño, casi cuadrado. Nos dice una vara de alto que sería entre 45 y 50 centímetros, y medio codo de largo y de ancho, que sería como unos 23 centímetros, o sea, algo pequeño. No es como el altar de bronce donde se tenían todos los sacrificios. Pero es algo importante notar que aunque es un mobiliario pequeño, es de inmensa importancia. Y ya que vimos su asociación con la oración, podemos también decir que muchas veces, de igual manera, la vida de oración parece casi irrelevante, ¿verdad? En muchos de los casos es invisible, ¿no? No conocemos el uno del otro nuestra vida de oración. Más podemos ver cómo los demás están sirviendo, qué es lo que están haciendo. Poco se puede ver de la oración, es casi invisible, silenciosa muchas veces, y sin embargo tiene enorme peso espiritual, al igual que este altar pequeño que Dios había dispuesto para que esté dentro del tabernáculo. Junto con esto, debía tener cuernos en cada uno de los extremos que simbolizan fuerza, autoridad, consagración, y que, como veremos en un momento en los versículos 7 al 10, también tenían un propósito por el cual habían sido instalados ahí. Junto con esto tenían una cornisa de oro que vendría a ser como una especie de corona que está alrededor en la parte de arriba de este altar, y anillos que estaban a los costados, otra vez recordemos, porque tenían que ser levantados, tenían que ser transportados. El tabernáculo era un mobiliario que se debía transportar mientras el pueblo del Señor estuviese peregrinando en el desierto. ¿Qué podemos observar en estos primeros versículos? Claramente que todo el diseño de este mobiliario, al igual que el del tabernáculo, fue planeado por el Señor. Dios no dejó nada al azar.
Dios no dejó nada para la imaginación o el gusto del pueblo de Dios. En lo que respecta a la adoración a Dios, Él estableció con sumo cuidado cada uno de los detalles. Ni la forma, ni las medidas, ni los materiales, todo fue establecido por Dios, de manera que Dios es quien le da forma a la adoración de su pueblo. Y por lo tanto, es un asunto para el Señor que debe ser visto con mucha seriedad también para nosotros. Algo directo que nosotros podemos aplicar de esto para nuestros días, la misma verdad que fue para aquel tiempo, que tristemente en muchas iglesias, aún evangélicas en la actualidad, se asume que la adoración es definida por la emoción, por los gustos personales, o mucho peor por aquello que es atractivo, que puede atraer, complacer a las masas. Pero esto que estamos viendo acá y en el resto del tabernáculo es una vez más una reafirmación de que Dios es quien establece la forma de cómo su pueblo se acercará a Él. La adoración al Señor no depende de nuestro gusto, no se improvisa, sino que se realiza en fe, por supuesto, en obediencia a lo que Dios estableció. No es sobre lo que nos parece bonito, moderno, más relevante, más emotivo, es sobre lo que Dios manda. Y quizá para nosotros esto puede sonar bastante común en la forma como nosotros tenemos establecido nuestra liturgia, es decir, las cosas que hacemos dentro de nuestra iglesia. Te habrás preguntado por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Hacemos lo que hacemos porque la palabra nos manda que lo hagamos. Cantamos porque la Biblia nos dice que cantemos. Tenemos la exposición de la palabra porque el Señor dice que tengamos la exposición como acto de adoración. Oramos porque eso establece las Escrituras. Así que no tenemos que preocuparnos ni que reinventar nada para tratar de hacer más relevante, más atractivo o para que atraiga a las personas, porque este culto de adoración no es para el agrado de las personas, sino para Dios. Queremos que sea un olor fragante a Él. Y por supuesto, su pueblo en medio de esa adoración se regocija también. Además, dijimos hace un momento y podemos aprender de esto, que aunque el mobiliario era un mobiliario pequeño, era central dentro de la vida de todo de lo que sucedía en el tabernáculo. Así de igual manera es la vida de oración, aunque a veces es invisible, a veces silenciosa, pero es el verdadero centro espiritual del creyente. Casi puedes hacer todas las cosas sin orar, si lo piensas. Puedes servir, puedes hasta predicar, puedes ayudar, puedes hasta evangelizar, pero si no estamos orando, todo eso es apariencia. Sin incienso el tabernáculo queda incompleto. Sin oración la vida cristiana queda vacía. Así que en nuestro pasaje encontramos un fuerte llamado a aquello que incluso está detrás de las cortinas, que no pueden ver, pero que se puede percibir, como salía también el humo del incienso. Y se nota, hermanos, también muchas veces en las vidas de las personas que no oran. Y tú mismo puedes notar lo que está sucediendo en tu vida cuando no estás orando. Es por causa del pecado. Así que en nuestro primer punto vemos un poco la estructura, el diseño que Dios estableció para el altar. Vamos a nuestro segundo punto, la ubicación del altar. Es Dios mismo quien también señala la posición que va a tener el altar dentro del tabernáculo. Eso está en el versículo 6. Dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Más adelante va a explicar un poquito más, y en el resto de Éxodo y Levítico
que aunque dice aquí que está cerca del arca del testimonio, en realidad está separado por una de las cortinas. Pero está tan cerca del arca del testimonio que por eso en muchas ocasiones aparece escrito como si estuviera en el mismo lugar santísimo. Estaba colocado justo al borde entonces del lugar donde la gloria de Dios se manifestaba, que era el lugar santísimo. No estaba dentro, pero estaba tan cerca del velo como era posible. Y en un sentido, el incienso que se quemaba allí subía y se extendía más allá del velo. Simbólicamente, estas oraciones traspasaban, penetraban la presencia o llegaban a la presencia de Dios. Y como hemos dicho, esto viene a ser una representación de las oraciones que eran ofrecidas a través del sacerdocio que Dios estableció. Así que los sacerdotes llevaban las oraciones del pueblo, la intercesión por el pueblo, en el momento que ellos también iban a quemar el incienso. Era el punto donde el pueblo a través del sacerdote elevaba su oración y adoración. Ahí mismo los sacerdotes están intercediendo por el pueblo. Y en medio de ese contexto podemos apreciar un par de realidades. Israel todavía no puede entrar al lugar santísimo por sí mismo, el pueblo entero. Solo es el sumo sacerdote que una vez al año ingresa al lugar santísimo, pero cada día el sumo sacerdote se acercaba para presentar las intercesiones por el pueblo, 2 veces. Así que el altar nos muestra cercanía, pero por otro lado no está la plenitud. También hay distancia, hay una separación. El hecho de que el incienso se ofrecía frente al velo nos está mostrando a nosotros también la necesidad de un mediador, alguien que medie para que puedan llevarse nuestras oraciones. Necesitamos a alguien que lo lleve al trono mismo de la gracia, y vamos a ver eso al final de nuestro sermón. Y era algo especial, aunque todos los días se ofrecía este incienso y no todos los días se entraba al lugar santísimo, los sacerdotes estaban conscientes de que ellos no estaban presentando sus oraciones al aire. Aunque no podían ver la presencia de Dios, estaban conscientes de que estaban ahí. Estaban elevando aroma al lugar donde Dios reina con gloria. De igual manera para nosotros en la actualidad, hermanos, nuestras oraciones, aunque salen de labios imperfectos, llegan al trono de Dios, por supuesto, y únicamente a través de Jesucristo. Así que en cuanto a la posición o a la ubicación que nos dice, lo pondrás delante del velo, justamente ahí, era el último elemento antes de ingresar al lugar santísimo, nos está enseñando que la oración nos prepara para estar en la presencia de Dios, nos mantiene vivos en esa comunión con Él. Y de hecho, como veremos en los versículos 7 al 10, ya en un momentito, el pueblo de Israel podía dejar de hacer ciertas cosas, pero no podía dejar de quemar incienso. Era un estatuto que estaba establecido que se realizara todos los días. Tan cerca, por un lado, de la presencia del Señor, llevando esas oraciones y súplicas del pueblo ante el Señor. Pero todavía hay un elemento, está el velo, está muy junto, pero todavía el velo está representando que hay una distancia. Aunque está ahí el Señor morando y nuestras oraciones están llegando ante Él, pero hay algo que está restringiendo de alguna manera. Y eso, a propósito, en el Nuevo Testamento va a ser cortado. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, donde está el corazón, vamos a decir, de nuestro pasaje,
y la explicación del propósito por el cual fue dado el altar de incienso. Versículos 7 al 10. ¿Cuál es la instrucción que recibe Moisés respecto de el altar? ¿Qué tenía que hacer? Aarón, siendo sumo sacerdote, tenía que quemar incienso aromático sobre él cada mañana, dice, y también en las tardes al anochecer. Entonces, mientras iba a limpiar las lámparas al amanecer y también al encender las lámparas al atardecer, tenían que quemarse incienso. Esto fue básicamente parte de lo que Dios instituyó para que la adoración fuese una adoración ordenada, constante, perseverante, que el pueblo pueda aprender lo que significaba elevar las oraciones y súplicas durante cada día, a cada momento de nuestro día. Además, tenía que ser un incienso santo. Nuestro hermano leyó todo el capítulo y si tú prestaste atención en los versículos 34 al 38 del mismo capítulo de Éxodo, Dios les da la fórmula exacta del incienso. O sea que ni el mismo incienso era algo que ellos hacían acorde a lo que pensaban. Dios establece para que salga ese aroma que Él quería, esa mezcla, esa composición. Otra vez mostrándonos que la adoración es determinada por el Señor mismo. Además, en el pasaje no solamente se muestra lo que tenía que hacer, en este caso, quemar 2 veces incienso durante el día uno y otro en la noche, sino que también hay prohibiciones claras. ¿Qué es lo que no podía hacer? No podía ofrecer incienso extraño, es decir, que no fuese en conformidad con lo que Dios había establecido, con la manera y la forma. Y ustedes se recordarán que en algún momento Nadab y Abiú, ellos ofrecieron, dice, un fuego extraño, ¿no? Quemaron algo que Dios no les había mandado a quemar. No se nos dice en el pasaje, en Levítico, por qué fue la razón, si tal vez ellos tenían una buena motivación cuando hicieron eso, no se nos dice. Lo único es que ellos ofrecieron algo que Dios no había mandado y como consecuencia ambos murieron. Tampoco se debían ofrecer sacrificios en este altar ni derramar libación, a excepción de una vez al año en el día de la expiación. Como veremos, debía rociarse sangre sobre los cuernos del altar. Y esto tiene un significado también. Es decir, la sangre de un cordero que había sido sacrificado limpiaba simbólicamente las impurezas del pueblo. Lo que nos enseña nuevamente que nuestra adoración necesita purificación, que nuestras oraciones por sí mismas no son aceptables, que la comunión con Dios exige expiación. Y eso nos está mostrando parte de lo que va a venir a ser su cumplimiento en la obra de Cristo. Sí, todo esto está mostrándonos el tipo de acceso y de comunión que tenía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento con el Señor. Pero al mismo tiempo nos está mostrando que había limitaciones. Aunque la oración subía como aroma, el pueblo seguía fuera del velo. Todavía faltaba algo, o podríamos decir, todavía faltaba alguien. Y el texto incluso aquí nos está mostrando esa sombra que apunta a un cumplimiento futuro. Y lo que podemos entender de este pasaje es que Dios quiere que su pueblo sea un pueblo de oración perseverante, mañana y tarde, es decir, sin interrupción, algo constante, un pueblo que vive en dependencia del Señor, que reconoce constantemente que no puede avanzar si no es con su Señor. Muchos han definido la oración de diferentes maneras y creo que puede ser así porque es
algo tan especial, tan maravilloso que nos permite estar en comunión con Dios, pero creo que comunica claramente un mensaje de nuestra necesidad. Cuando oramos en el Señor acorde con su palabra, estamos reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia, estamos reconociendo en humildad cuál es nuestro lugar y posición, y por lo tanto que necesitamos de la ayuda de nuestro Señor. Y el Señor les va enseñando, esto es lo que es parte de la vida del pueblo. Esto significa ser un pueblo rescatado, ser hombres y mujeres libres, rescatados de la esclavitud de Egipto, que ahora reconocen en dependencia, en fe, que sus vidas dependen totalmente del Señor. Y por supuesto, esto nos confronta. A cada uno de nosotros podemos hacer una autoevaluación. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Es nuestra oración constante o es más bien ocasional? De hecho, si tú notas, puede haber muchas explicaciones, puede haber muchas razones, y eso el Señor lo conoce, pero vas a darte cuenta que en muchas de las iglesias, una de las reuniones que tiene menos asistencia son las reuniones de oración. ¿Qué es lo que sucede en muchos de nuestros corazones? Depende quizá de nuestro ánimo, cómo nos sentimos, que oramos. ¿Cuál es el ritmo de nuestra vida espiritual, de aquello que no se ve? ¿O es que nuestro altar de incienso está apagado? Y nota que si es así, podemos tener una linda cubierta y externamente estar haciendo muchas cosas y hasta cierto punto pues pensar que estamos bien porque el cascarón está bien, pero por dentro está vacío. Dios quiere que su pueblo entienda la necesidad de elevar sus oraciones a Él, y a Él le complace, porque esa es la idea de un aroma grato, de un olor grato, es algo agradable. A Él le encanta que su pueblo le adore a través de la oración. Él se regocija porque está su pueblo demostrando su necesidad, así como hacen los niños cuando están en comunicación con sus padres. ¿Cómo le encanta a un papá cuando sus hijos están dando sus primeras palabras y están comunicándose, aún en su debilidad, en la debilidad de su lenguaje, que no es claro muchas veces, pero el anhelo y deseo de su corazón de entablar una conversación con su Padre? Y nuestro Señor se complace en eso, porque eso muestra la dependencia de parte de su pueblo. Así que Dios quiere que estemos en una vida constante de oración. Quiere que ese incienso sea presentado delante de Él. Y por supuesto, tal como hemos venido observando, en la actualidad no preparamos ninguna mezcla, ninguna composición, ni cuando oramos elevamos algo, no es así. Y sin embargo debemos ser cuidadosos y examinar si nuestras oraciones tal vez son una especie de incienso extraño que está elevándose ante el Señor. Hay algunos ejemplos muy claros en nuestro contexto, especialmente creo en Latinoamérica, de movimientos que pueden ser movimientos de mucha oración, pero oración que no es bíblica. Una oración que no está acorde con la voluntad de Dios y que casi ponen a Dios como una especie de genio de una lámpara mágica al que tenemos que darle órdenes de lo que nosotros queremos que Él haga. Por supuesto, esa es una especie de incienso extraño. Pero también nosotros mezclamos nuestra oración con aquello que no es agradable cuando oramos sin fe, cuando oramos simplemente por orar, cuando oramos sin obediencia, cuando oramos, como dijimos, tratando de manipular a Dios, cuando oramos desde el orgullo, cuando oramos sin arrepentimiento, o cuando oramos solo cuando estamos desesperados, que es algo que muchas veces nos pasa.
Alguien decía, si oras cuando solo estás en problemas, pues estás en problemas. Ese es un buen indicador de que algo anda mal ahí. El Señor quería enseñarle entonces a su pueblo que debía presentarse delante de Él y Él se agradaba. No debía presentarse pretendiendo ser perfectos. Dios quiere nuestras oraciones no perfectas, porque no podemos darle una oración perfecta, sino que son purificadas justamente a través de lo que sucedía en aquel tiempo en el altar. Dicen los versículos 8, 9 y en el 10 que debía rociarse sangre una vez al año en los cuernos, recordándonos que incluso este incienso que se quemaba, que representaba también e iba acompañado con las oraciones, incluso entonces, por lo tanto, nuestras mejores oraciones todavía están manchadas por el pecado. Si eres sincero contigo, puedes llegar a la conclusión que no oras como deberías orar, que no perseveras en la oración como deberías hacerlo. Es más, a veces ni quieres orar. Y el texto aquí empieza a abrirnos una ventana al resplandor que quiere mostrarnos en la faz de Cristo. Porque incluso en medio de lo que está comunicándonos el altar del incienso, nos está mostrando que nuestras oraciones, que son elevadas como incienso delante del Señor, siguen siendo débiles y necesitan ser purificadas. Este altar apunta, por supuesto, a alguien mayor, un mediador mayor, a un aroma más perfecto, a una intercesión más plena, a un acceso completamente cercano. Y ese es el punto donde nos lleva el texto, donde nos deja en esa tensión. Estamos elevando oraciones, son imperfectas, necesitan ser purificadas, el velo todavía está cerrado. Hay oraciones, pero el pueblo aún está distante. El aroma sube, pero la entrada todavía está restringida. Y toda esta expectativa prepara nuestros corazones para ver su cumplimiento en Cristo. Cristo es el incienso verdadero, el aroma acepto ante Dios. Nota qué es lo que dice las Escrituras en el libro de Efesios, capítulo 5, respecto de la obra de Cristo, versículo 2. Y vas a hacer la conexión con el elemento más importante, podemos decir, del Antiguo Testamento, que era el tabernáculo. Ahora Cristo, que se tabernaculizó, como dice el libro de Juan, que vino a morar con nosotros, cumple a la perfección todo lo que hacía y las funciones que realizaba el tabernáculo. ¿Qué dice Efesios 5:2? Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que puedes tener una noción de lo que venía a la mente de los judíos que habían escuchado el Evangelio cuando oían olor fragante. Cristo entonces es el cumplimiento. Su sacrificio es el aroma que deleita al Padre. Sus oraciones no es como el aroma temporal que subía del incienso que se quemaba, sino el aroma de Cristo sube al cielo como un aroma eterno. Y no solo eso, no solamente podemos ver a Cristo como el mismo olor fragante, sino así como vemos en el Antiguo Testamento que Aarón, como sumo sacerdote, él quemaba incienso fuera del velo, ahora Cristo entra directamente al lugar santísimo. Él no está parado frente al velo, Él está en el trono. Eso es lo que dice la Escritura y puedes observarlo en Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12.
Por eso, hermanos, nuestras oraciones no se detienen aquí en el techo. Si fuese simplemente por nosotros, no pasaría de este recinto, pero Cristo toma nuestras oraciones en debilidad, imperfectas, y las presenta ante el trono del Padre. Tus palabras débiles son recubiertas y purificadas con la justicia de Cristo, y por lo tanto se convierten en un perfume acepto al Señor. Qué maravilloso es eso, porque entender que debemos orar muchas veces se convierte en una especie de carga, y especialmente cuando vemos que no estamos viviendo esa vida de oración y lo vemos como una carga, y peor cuando analizamos el contenido de nuestras oraciones que no son como deberían ser, y eso nos desanima y menos todavía queremos orar. Pero lo que nos está explicando la Escritura es que aún en nuestra debilidad, nuestras oraciones son purificadas por la obra de Cristo. ¿Y qué cosa hay en el mundo que la sangre de Cristo no pueda purificar? Si el sacrificio purificaba las ofrendas que se quemaban y el incienso que se elevaba, ¿cuánto más entonces la sangre de Cristo purifica completamente nuestras oraciones? Así que tienes toda la libertad para entrar a orar y estar en comunión con el Señor, porque tus oraciones son llevadas por Cristo. Y tal como decíamos en un inicio, respecto a la posición que ocupaba el altar del incienso, estaba junto al velo, ahí en la entradita del lugar santísimo, pero todavía se quedaba afuera. Pero cuando Cristo muere, algo notable sucede también dentro del templo, que llega a ser una copia del mobiliario del tabernáculo. En el libro de Mateo, en el capítulo 27, el versículo 51, nos dice que el velo se rasga de arriba abajo. Y ya el pueblo no está afuera. Ya no oramos desde lejos. Ya no ofrecemos incienso que se queda corto, sino que en Cristo hemos entrado al lugar santísimo. En Cristo tenemos acceso. En Cristo el altar no solo está cerca, sino que Él mismo nos ha transportado hasta el Padre. Así que la vida de oración para nosotros no debe ser vista como una carga pesada que nos hace sentir frustrados, sino como un privilegio que Él nos ha dado, que ahora en Cristo tenemos la oportunidad mayor aún que los creyentes del Antiguo Testamento para entrar delante del Señor. Nosotros ahora en Cristo, cada uno puede presentarse en oración, y a cada momento, a cada instante, todo el tiempo, porque en Cristo ya hemos sido aceptos. Por supuesto, no solamente es una figura de Cristo mismo, sino que también el pasaje nos recuerda a nosotros mismos que nosotros somos ahora esa casa espiritual, la iglesia del Señor. Nuestro clamor, nuestra adoración, nuestras lágrimas, todo se convierte en incienso que se presenta delante de Cristo ante el Padre. Y aunque tú y yo podamos ser débiles en nuestra vida de oración, que siempre podemos mejorar un poco más, no importa qué tan robusta sea nuestra vida de oración, todavía sigue siendo débil, pero nuestro consuelo no es lo buenos que nosotros somos para presentar nuestro incienso delante del Señor o nuestras oraciones delante de Él, sino de uno mayor a nosotros que intercede hoy mismo, ahora mismo, y lo hace todo el tiempo, cuyo incienso nunca se apaga. Así como el altar debía arder mañana y tarde, Cristo, nos dice el autor de los Hebreos, Él intercede por nosotros ante el Padre todo el tiempo.
No hay momento en que Cristo no presente tu vida ante el Padre. Eso es maravilloso. Saber que alguien está orando por ti siempre te da aliento. Pero saber que Cristo está orando por ti, eso debe cambiar completamente la situación en la que nosotros estemos viviendo. Porque el Padre siempre escucha las oraciones de Cristo. Y Él está pidiendo y rogando por nosotros como lo hizo en el aposento alto, para que nuestra fe no falte, para que en medio de la oposición y en el mundo que vivimos y las aflicciones que cada uno de nosotros vamos a padecer, que el Señor nos sustente y nos lleve hasta el fin. ¿Y sabes qué? Su oración no falla. Esa es nuestra gran esperanza. Que aunque nuestras oraciones y nuestro incienso sea débil, no es así el de nuestro Señor. Y que en confianza más bien podemos orar aún con débiles palabras, sabiendo que Él perfecciona nuestras palabras. Podemos confesar en oración nuestros pecados, sabiendo que no hay pecado tan oscuro que Él no pueda expiar. Él es el cumplimiento y la plenitud de todo lo que en un tiempo algunos pudieron ver en sombra simplemente, pero ahora nosotros lo experimentamos en plenitud. Así que, mi hermano, para finalizar, hemos visto que la estructura del altar, el diseño mismo, nos enseña que Dios es quien define la adoración. Y por lo tanto, eso para nosotros es el parámetro de que adoramos al Señor conforme a lo que Él mismo ha establecido. La ubicación del altar nos muestra ese encuentro cercano que tenía el pueblo con el Señor, pero todavía limitado. Pero hemos llegado a observar que eso llega a su plenitud en Cristo ahora en el Nuevo Testamento y en la realidad en la que ahora vivimos. Y en la función del altar hemos visto cómo nuestro Señor nos va enseñando la importancia y la necesidad de una vida perseverante en oración. Y como dijimos, aunque este es un llamado para nosotros a una vida de oración sin cesar, como diría el apóstol Pablo, también nos recuerda en última instancia que por muy débiles y frágiles que sean nuestras oraciones, tenemos un mayor mediador, un mayor sumo sacerdote que Él presenta todo el tiempo e intercede por nosotros ante el Padre y cuyas oraciones son siempre escuchadas. Por eso, hermanos, es que no podemos perdernos. Sé que hay muchos versículos y desde otros ángulos que podríamos dar sustento a la seguridad de salvación, pero este es otro que nos recuerda con claridad nuestra seguridad y no podemos perdernos porque Cristo y sus oraciones nunca fallan. Así que no podemos perdernos, hermanos. Él es el cumplimiento, nuestro mediador, y por el incienso que Él presenta ante el Padre, nosotros tenemos completa seguridad. ¿Cómo es que huele tu vida? ¿Qué aroma desprende tu vida ante Dios? ¿Está mezclado con algo? ¿O es un aroma de obediencia, incluso en medio de la debilidad que tú puedas tener? ¿Qué tipo de aroma? ¿Será un aroma extraño? ¿Un aroma de orgullo, de autosuficiencia, de negligencia, de tibieza? Ciertamente todos nosotros en algún sentido tenemos algún aroma que no agrada al Señor. Pero Él nos confronta con esta realidad para que ahora la traigamos delante de Cristo y tal como hemos escuchado, para que Cristo la expíe y la purifique. Pero si tú estás acá y estás sin Cristo, no importa qué tipo de vida religiosa tú tengas, no importa qué tipo de oraciones
tú viertas, si no son purificadas por nuestro Señor, estás presentando simplemente un olor extraño, porque está mezclado con tu propia justicia, con tus propios méritos. Se trata de ti y no del Señor. Y si esa ha sido tu vida, hoy ven al Señor. Ven en arrepentimiento. Y Él no te pide que cambies primero tu vida para que entonces te acerques a Él, sino tal cual estás. Así como tus oraciones pueden ser defectuosas y un olor extraño para Él, tu vida misma es un reflejo de esa necesidad, pero Él la puede transformar, así como también puede aceptar tus oraciones. Que nuestras vidas, hermanos, sean un incienso grato al Señor. Que nuestro hogar sea un altar encendido al Señor. Que nuestra iglesia, que es su pueblo, desprenda un aroma que agrade al Señor en dependencia de Él. Y que lo presentemos siempre en Cristo, porque Él es el incienso perfecto. Vamos a orar. Padre eterno, venimos delante de ti, agradecidos, Señor, porque hemos podido observar tu palabra. Sin duda, Señor, hay mucha enseñanza y apenas podemos rascar la superficie, pero simplemente con eso es algo profundo para nosotros, porque nos desafía, nos traspasa, nos examina, evidencia la realidad de nuestras vidas, nos expone. Y tú haces todo esto, Señor, no con el propósito de dejarnos ahí, sino de llevarnos a Cristo. Pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra vida de oración, nuestra vida de dependencia a ti. No podemos ni siquiera disfrutar como deberíamos disfrutar de este privilegio si no es con tu ayuda, Señor. Y perdónanos, porque muchas veces nos perdemos en medio quizá del pragmatismo, en medio del hacer, y olvidamos aquello interno, invisible para los hombres. Descuidamos nuestra comunión contigo. Pero al mismo tiempo te agradecemos, Señor, que aún en nuestra debilidad tú no nos abandonas, sino que nos has provisto con alguien mayor a nosotros, cuyas oraciones nunca fracasan, con aquel que ya desde la eternidad pasada, en el plan eterno, oró por nosotros, por nuestra libertad, y que ahora que hemos sido libertos, ora por nosotros hasta que lleguemos al hogar seguros. Y eso nos da plena confianza, Señor, de que ha de ser así, porque las oraciones de nuestro Señor no fallan. Ayúdanos en ese consuelo a poder disfrutar de esta oportunidad que tú nos has dado. El pueblo en el Antiguo Testamento no lo tenía así, y había todo un procedimiento para elevar oraciones, y con todo eso seguían siendo débiles sombras. Pero ahora tenemos a Cristo, y en Cristo tú oyes, Señor, nuestra voz a cada momento, en cada circunstancia. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa dependencia de ti y a presentarte olor fragante con nuestros labios y con nuestras vidas. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén.